En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Pues nada, encantado. Un día más, ya jueves, cerca del fin de semana. Y bueno, con mucho movimiento, ¿no? En las bolsas, en los mercados, todo bastante convulso. Y vamos a ver, ¿no? Cómo encaramos este final de semana. De momento parece que positivamente, con el IBEX subiendo un 0,8% por encima de 10.700 puntos, parece que nos hemos quitado un poco el susto de encima, ¿no? Sí, eso parece. Además, en el corto plazo vimos como ayer parecía que se empezaban a confirmar ciertas divergencias alcistas según nuestros sistemas, lo que apuntaba que bueno, que esta final de semana podría ser positivo. Y en principio, pues bueno, hoy ha comenzado la sesión de forma bastante positiva. Aún así, yo todavía no, digamos, compraría, ¿no? O vendería la piel del... Uy, Samuel, ¿qué ha pasado? ¿Qué te has ido? Samuel, a ver si recuperamos conexión con Samuel, que está analizando cómo están las bolsas con la situación de los mercados, índices que se recuperan, pero decía que todavía no hay que cantar victoria. Les voy recordando las formas de contacto que tienen de ponerse con nosotros en contacto, nunca mejor dicho, en este consultorio: 915331851, WhatsApp 609-224-716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. ¿Estás por ahí, verdad, Samuel? ¿Te oigo? Hola, Sí, Rubén, te ¿me oigo oyes bien? perfectamente. Ahora sí, ya estabas contando que sí, que esto se Perfecto. recupera, pero que todavía no hay que cantar victoria, ¿no? Eso es, no hay que cantar victoria porque, bueno, estamos ahí en un entorno de los 10.775, que fue el último máximo decreciente dentro de esta fase de correcciones que hemos estado viendo recientemente, y por tanto yo considero que hasta que no se supere esa zona, pues bueno, no habrá realmente una recuperación de nuevo alcista para el IBEX 35. Y debido un poco a la situación tan tensa que estamos teniendo, ¿no? A nivel tanto de política monetaria o macroeconomía, a nivel también geopolítico, también las presentaciones de resultados, que arrancamos con la temporada de resultados esta semana, etcétera, pues bueno, cuidado porque cualquier sesión pues puede venir un cambio repentino, ¿no? de tono. Pero bueno, de momento hoy disfrutando de esas subidas en el IBEX 35 y veremos a ver qué ocurre en ese nivel de resistencia que tenemos en los 10.775. ¿Tienen algo más de dudas los índices americanos ahora mismo, Samuel? Pues bueno, parece ser que como la Reserva Federal no deja absolutamente nada claro en cuanto a sus perspectivas de bajadas de tipos de interés, ¿no? Ya esta semana yo creo que ya se confirmó absolutamente que en junio no habrá bajada de tipos de interés. Septiembre, pues bueno, veremos a ver qué ocurre después del verano, cuáles son los datos macroeconómicos, y eso es lo que nos están, digamos, un poco adelantando la propia Reserva Federal. Todo esto está sentando de forma bastante negativa, ¿no? En líneas generales en todas las bolsas americanas. Vemos un SP500 que perdió ya niveles de soporte de los 5.100, ayer testeando también una zona muy importante, los 5.050. Todo parece que las caídas se van a mantener, al menos en el SP500, hasta al menos posiblemente veamos los 5.000 puntos, ¿no? Los 4.990 puntos. Lo mismo en el tecnológico, en el Nasdaq, que parecía que era de los tres principales índices americanos el que mejor resistía estas últimas noticias, pero finalmente claudicó, ¿no? Por debajo de esos 17.800 y va camino ya de los 17.330, que es la siguiente zona de soporte relevante. Y en el caso del Dow Jones, pues exactamente igual, ¿no? Bastante debilitado, comienzan correcciones, todos los soportes ya que confirman, ¿no? Esa corrección más importante perforados por debajo de los 38.000, y tiene toda la pinta de que va a ir a probar el soporte que tenemos en los 37.140, ¿no? Por tanto, pues el escenario en Estados Unidos tampoco es muy positivo. Estamos en una fase de correcciones que también te digo, por otro lado, yo creo que es sano y es normal que se produzcan este tipo de correcciones, ¿no? Lo que no era normal era esas subidas tan extremas que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Por tanto, dentro de la secuencia de los propios mercados, también es lógico que en un momento determinado, pues oye, haya ciertas correcciones que nos van a venir muy bien seguramente, pues para poder reincorporarnos en algunos valores y volver a construir, ¿no? Una cartera más de cara a
a finales de año, ¿no? A partir, yo creo que del verano, incluso un poquito antes del verano, podría ser un momento donde podríamos encontrar valores con cierta devaluación Ujú. que pueden ser interesantes de cara, pues ya a mantenerlos, ¿no? Hasta final de año. Por Háblame tanto, bueno, al de, final estas correcciones yo creo que son oportunidades. háblame de los, antes de ir con las consultas, dos valores noticia hoy en Bolsa Española, Naturgy, esa OPA, esa posible OPA del Grupo Ujú. Miratí, y Bankinter, resultados empresariales, que está cayendo y la compañía. ¿Cómo están ambas? Bueno, pues en el caso de Naturgy todos hemos conocido la noticia, ¿no? El precio objetivo yo creo que se establecerá pues en el alrededor de los 27 euros. El rebote ha sido muy importante y a mí, pues hombre, me extrañaba bastante el hecho de que en los últimos meses, últimas semanas, ¿no? Parecía que Naturgy se estaba desangrando, perdiendo soportes, ¿no? Primero de los 25, de los 24, de los 22, llegaba a 19. Había bastante pánico, ¿no? Con la compañía y hemos hablado mucho de ello, ¿no? De por qué Naturgy estaba cayendo tanto. Y de repente, pues bueno, aparecen los Audis y dicen que quieren hacer una OPA a Naturgy, ¿no? Que quieren adquirir casi más del 40% y que están ya en conversaciones con los fondos, ¿no? Y esto provoca un fuerte rebote, ¿no? Pues obviamente yo creo que aquí, pues el propio mercado, ¿no? Ha ido ya gestando poco a poco toda esta operación y posiblemente veamos revalorizaciones de nuevo hasta las zonas de los 25 o 26 euros seguramente. Ahora bien, es posible que con las noticias que vayamos conociendo la situación se vaya enfriando un poquito y que bueno estemos estos días entre el entorno de los 22, 23 euros. Y luego Bankinter, ¿no? Otro de los protagonistas que presentaba resultados, que ha presentado resultados hoy, resultados bastante positivos, pero bueno, en principio el mercado no lo está premiando, ¿no? Tenemos ahora mismo, aunque habría con una ligera subida. De momento, pues bueno, se mantiene bastante estable. En líneas generales, yo creo que todo el sector bancario va a seguir comportándose de forma positiva, ¿no? Y yo creo que este primer trimestre, a nivel general, los resultados para los principales bancos van a ser también positivos. Por tanto, bueno, yo creo que hay que de momento mantenerse en bancos. Yo creo que Bankinter tiene una zona de soporte, un nivel de soporte importante en los 6,77 y su última resistencia de los 7,11, si la supera, podría ser también de nuevo una buena oportunidad de reentrada para Bankinter y su tendencia general sigue siendo muy positiva. Por tanto, pues bueno, en principio todo pinta bien para Bankinter de momento. Venga, vamos con consultas 915331851 y audios o texto al 609224716. Va. Hola, buenos días. Mi pregunta para el experto de hoy en el consultorio de renta variable sería preguntar por NIO o Tesla, cuál creen que es mejor de las dos, soportes y resistencias y una pequeña valoración de la que elijan. Y luego, si considera también que puede ser el momento de ponerse largos en Barrigold. Pues nada, un saludo de Javier de Madrid. Buen día, chao. NIO Tesla y Barrick Gold. Vale, pues vamos, Nino ya la tenemos, Tesla también y Barrick, vamos a ver. Barrick Gold, que también la tenemos por aquí. Venga. Perfecto. Bueno, pues en comparación, ¿no? Entre NIO y Tesla, pues bueno, la verdad que para mí NIO no tiene ahora mismo ningún tipo de interés, ¿no? Es un valor que ha caído con muchísima fuerza, ha perdido prácticamente un 90 y algo por ciento de su valor de cotización desde los máximos que cotizaba en los $65 y de momento no hay ningún tipo de aspecto técnico que me invite a pensar que NIO, pues bueno, vaya a tener una recuperación en el corto plazo que pueda generar algún tipo de oportunidad. Por darle el último nivel de resistencia que observamos en NIO importante sería la zona de los 4,78 y luego ya un poquito más arriba la zona de los 6,35. Cotizan 3,92. Por tanto, de momento la secuencia es máximos y mínimos decrecientes. Considero que ahí no hay ningún tipo de oportunidad. En el caso de Tesla, pues bueno, ya conocemos todos, ¿no? Los problemas, los hemos discutido, los hemos hablado, yo creo que prácticamente todos los días, ¿no? Se habla de esos problemas que tiene Tesla actualmente como principal fabricante de vehículos eléctricos, pero que, pues bueno, descensos grandes de ventas, competencia muy feroz desde China y esto, pues bueno,
no termina de hacer consolidar el negocio, ¿no? Y la encontramos en una zona de los $155, ¿no? Sí es cierto que esta zona en la que estamos actualmente, donde está cotizando en esos 155, es una zona de soporte anterior muy importante, desde la cual originó importantes rebotes alcistas, pero de momento yo no tendría en cuenta Tesla para incorporarla, ¿no? Por tanto, niveles de soporte importantísimos para Tesla, los niveles en los que estamos, los 155,72. Último nivel de resistencia relevante que tenemos también para Tesla, la zona de los 182. Si Tesla no supera o hasta que no supere los 182, yo no lo tomaría en cuenta como un valor a tener en cuenta. Y por último, la tercera que decíamos de Barrick Gold. Bueno, la verdad es que técnicamente sí tiene un aspecto bastante interesante. Ok, ha conseguido alcanzar zona de los 18,57, que es una zona de resistencia anterior importante, y ahora está produciendo ciertas correcciones, ¿no? Pero parece que se está apoyando bastante bien en la zona de los 16,70. Me parece interesante porque, bueno, dentro de la estructura lateralizada más de medio largo plazo que tiene el valor, pues bueno, parece que confirma esos rebotes en la zona de soporte de los $14, ¿no? Por tanto, ahí sí lo tendría más en cuenta, que vigile soporte de los 16,70 y resistencia en los 18,57. Venga, otros tres valores. José pregunta en YouTube cómo es Rheinmetall, que últimamente está corrigiendo mucho. Y otro oyente, Saturno, quería preguntar por Face, ¿cómo la ves para entrar? ZEISS y PayPal. Me has dicho ZEISS. ese es el nombre de la compañía, Face. PayPal y Rheinmetall. Y vamos a PayPal. Venga, y Rheinmetall. Vale, pues comenzamos, si te parece, por Rheinmetall. Y sí, obviamente coincido, ¿no? En que pues está haciendo una serie de correcciones que empiezan ya a generar ciertas dudas sobre el valor, y yo me voy, digamos, al patrón técnico que solemos utilizar, ¿no? Que es el patrón de giro cuando ya encontramos este tipo de escenarios. Para entenderlo es muy sencillo. Simplemente establecemos cuál fue su último máximo, que fueron los 572 euros, ¿vale? Y justamente desde ese punto marcó una corrección, o hizo una corrección hasta los 493. Lo importante aquí, ¿dónde está? Está en que desde esos 493 euros intentó hacer una recuperación, ¿de acuerdo? Y esa recuperación se quedó, digamos, a medio gas, ¿no? No consiguió alcanzar los niveles máximos anteriores, y a partir de ahí comienza una nueva corrección. Esto lo identificamos siempre como un potencial patrón de giro, ¿no? Como una estructura, digamos, de agotamiento. Ya no existe un interés por parte de los compradores de comprar a precios superiores a los 550, ¿no? Niveles superiores anteriores, ¿no? Por tanto, pues bueno, esto es un principio de agotamiento y debería vigilar, por tanto, la zona de los 493. Ese soporte va a ser clave. Si rompe ese nivel de mínimos, estaríamos hablando de correcciones mayores que nos podrían llevar a los 441. Por tanto, bueno, yo creo que es la zona donde tenemos que vigilar, y obviamente en estos momentos Rheinmetall yo no tomaría decisiones de reentrada en el título. Más bien, si estoy dentro, si he cogido esa fuerte tendencia alcista, vigilaría esa zona de los 493 y mis stops de beneficios los situaría más o menos en esos niveles. Si rompe esa zona, consolida por debajo de esa zona, yo creo que hay que salirse del título. Luego, en el caso de Carl Zeiss Meditech, que creo que es el título que nos han comentado, por el ticket que hemos comentado, pues sí, también importantes correcciones, rompió pues toda esa estructura de tendencia alcista de corto plazo, y pues bueno, hizo exactamente lo mismo que comentábamos con la acción de Rheinmetall, ¿no? Primero un principio de corrección, lo que puede parecer una simple corrección, el siguiente impulso no consigue consolidarse por encima del máximo anterior, y automáticamente eso nos lleva a una ruptura del último soporte que teníamos en 113 euros, y ahí ya pues bueno, se genera toda la estructura bajista. Niveles de soporte que podemos tener en cuenta ahora mismo, pues estamos muy cerca de una zona de mínimos anteriores, que sería aproximadamente la zona de los 96, 94 euros. Esa zona yo creo que ahí podría generarse alguna
alguna corrección alcista, y luego también la zona un poquito más abajo de los 91 euros, ¿no? Por tanto, yo creo que esa zona en la que se encuentra en estos momentos la podríamos vigilar, vamos a ver qué tipo de reacción hace, y si se produce un cambio de tendencia, un giro, esos niveles podrían ser interesantes para tomar nuevas posiciones alcistas. Pero también hay que recordar que la tendencia general, la tendencia de fondo de ese título es totalmente bajista. La sucesión sigue siendo máximos y mínimos decrecientes. Y luego en el caso de PayPal, pues la verdad que es un título que a mí siempre me ha gustado, pero en los últimos tiempos pues parece que no termina, digamos, de despertar, ¿no? La referencia que tenemos ahora mismo para PayPal deberían ser los $68, ¿de acuerdo? Como zona de resistencia importante. Y luego tenemos dos zonas de soporte clave, la zona de los 57 y la zona de los 50,44. Pues bien, obviamente, bajo mi punto de vista, hasta que no exista una superación clara, una consolidación por encima de los $68, en este caso en PayPal no hablaríamos de un nuevo proceso alcista, ¿no? La sucesión sigue siendo absolutamente bajista, máximos y mínimos decrecientes, y tendría que romper al menos esa última resistencia de los 68,14 que ha marcado para poder hablar de nuevo de zonas de zonas de compra. Si está dentro, pues bueno, el soporte que yo veo más importante serían los 57,33, y luego pues el último mínimo que marcó, que lo tenemos en los 51 o $50 aproximadamente. Venga. Esas son las referencias que debe tener en cuenta. Vete abriendo estos 4 valores, ahora vamos con un audio, pero te dejo abriendo estos valores. Son 3 españoles, 3 de la bolsa española, vamos, y Infineon. Infineon es uno, los otros son IAG, AENA y Amadeus. AENA, Amadeus, IAG. AENA y Amadeus. IAG, AENA, Amadeus Ok. e Infineon. Si es el momento para entrar, o si las esperarías algo más abajo. Ahora me dices algo de estos, que voy escuchando un audio a ver por qué nos preguntan. Vamos ahí. Buenos días, señor analista. Soy John Pequeño de Busca. Me gustaría que me dijeras un precio de entrada y estado de protección para entrar para largo plazo en IAG, American Airlines, Norwegian Air y alguna acción del mercado de Estados Unidos que esté en máximos históricos, así en subida libre. Muchas gracias, un saludo, buen día, buena semana. A ver, como vamos a ir al boletín en un minuto, dime algo de las aerolíneas. Venga, y luego ya vamos con AENA, Amadeus, Infineon y la acción americana. Pero vamos con las aerolíneas. IAG, American Airlines o Norwegian. A ver cómo está el sector aerolíneas así en general, y me das una pinceladita, pero en un minuto, que me voy al boletín, Samuel. Vale, en línea general, bastante positivo, ¿ok? Yo creo que es momento otra vez de empezar a pensar en aerolíneas. Sector turístico, yo creo que este año va a batir todo tipo de récord. Creo que la situación es bastante positiva para ellas, y en el aspecto técnico también. Por ejemplo, en el caso de IAG, que veíamos que estos últimos días hacía algunas correcciones y que por ahí se aventuraba, ¿no?, que el aspecto técnico quizás se había perdido porque no se había logrado consolidar por encima de los dos, pero yo creo que era un aspecto, una zona, un movimiento técnico totalmente natural, ¿no? Necesitaba otra vez corregir a la zona de los 1,84 para poder de nuevo recuperarse. Por tanto, para mí en estos momentos IAG sí puede ser una muy buena opción. Para los más conservadores, pues bueno, tomaría posiciones por encima de los 2 euros, ¿no?, si quiere esperar de nuevo esa consolidación. Pero los entornos de los 1,84, 1,88, a mí personalmente para IAG y más para el medio largo plazo, me gusta bastante. Y luego en el caso de American Airlines, pues bueno, la situación es relativamente también parecida, ¿no? Ayer tuvimos muy buena sesión, marcó una zona de soporte muy importante en 12,92, pero para los que, bueno, que quieran ser un poquito más conservadores y esperar una consolidación más fuerte, la zona de los 15,82 podría ser una zona importante también, Vale. ¿no? Luego me dices, esperar esa consolidación. Luego me dicen Norwegian, que no nos entra ahora, AENA, Amadeus, Infineon, y una acción que nos preguntaba este oyente del mercado americano que esté en subida libre. Te dejo ahí buscando. Hasta ahora, Samuel. Vale. Venga, hasta ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Dejábamos, Samuel, pendientes Norwegian Airlines
Y luego otros dos valores, sector turístico, AENA, Amadeus, y semiconductores Eso es, Infineon, que y hoy son noticia Infineon. porque esas cuentas de Taiwan Semiconductor, esa mejora del beneficio en el primer trimestre del año, y alguna acción americana. Nos preguntaba el oyente en el audio que esté en subida libre. No sé si que esté en subida libre nos puede dar un poco de vértigo a la hora de entrar o no. Pues sí, la verdad es que Claro. sí. A mí por lo menos me da bastante vértigo. Y ahora mismo así a bote pronto no podría decirte una acción americana que esté ahora mismo en subida libre, pero sí te tengo una europea. Así que bueno, si puede valer, yo creo que sería muy interesante para él. Sí. Bien, empezamos si te parece por Infineon, que lo estábamos comentando, ¿no? En líneas generales, Infineon, pues bueno, se sigue manteniendo, ¿no? En esa estructura bajista, nos sigue dando máximos y mínimos decrecientes y hoy se aproxima a la zona de los 30,95, ¿no? Que es su último nivel de soporte. Yo creo que hay una probabilidad bastante importante de que ese nivel de soporte lo acabe perforando y continúe con ese proceso bajista, ¿no? Que podría llevarnos incluso a la zona de los 27,26, ¿no? Como último nivel de soporte. Por tanto, en el caso de Infineon, todo apunta a que se mantendrá con caídas, ¿no? Vamos a ver qué reacción hay en esa zona de los 30,70, 30,90 aproximadamente, la sesión de hoy, a ver cómo cierra, pero bueno, no confío demasiado en que en ese punto se pueda producir algún tipo de rebote. Para mí esa es la referencia más importante en estos momentos para Infineon. Después nos vamos a ENA, que bueno, que ha hecho algunas correcciones, llevaba yo creo que una tendencia alcista muy positiva, también es verdad que con cierta aceleración, una subida bastante vertiginosa, que nos ha llevado hasta los 184,90, la zona de los 185, ¿no? Y a partir de ahí ya ha empezado pues ciertas pautas de agotamiento. De hecho, ha conseguido superar en estos días atrás el último soporte creciente o el último mínimo creciente que teníamos en la zona de los 174 euros, ¿no? Por tanto, cuidado porque es bastante probable que las correcciones pues, puedan continuar, ¿no? Para mí en la siguiente zona ya hablaríamos de los 168, 169 y el siguiente nivel ya estaríamos hablando de los 160. Así que bueno, cuidado porque se ha roto ese soporte de los 174 y a partir de ahí podría haber correcciones un poquito mayores. Luego, en el caso de Amadeus, pues en principio bastante bajista, tuvimos fuertes caídas desde los 66, 67 euros, hemos alcanzado zonas de los 53 y aunque ha realizado un ligero rebote, ha vuelto a entrar en esa dinámica de caídas, ¿no? Vamos a ver si ese soporte, ese último mínimo que nos ha marcado de los 55,46 nos sirve pues para ir pensando en pues eso, ¿no? Posibles nuevas posiciones en largo, pero si queremos ser conservadores, si queremos aplicarle cierta lógica, hasta que no superara la zona de los 60 euros, la última zona de resistencia que nos dejó, no valoraría en ningún caso pues tomar posiciones alcistas, ¿no? De momento yo creo que Amadeus no es un título que debamos tener ahora mismo en cuenta. Vale. Y por último nos quedaba Norwegian Cruise Airlines, que lo habíamos comentado también, y bueno, en principio parece que tiene como una especie de ligera tendencia al alza, va manteniendo muy poquito a poco mínimos crecientes. En esta última etapa parece que ha habido una pequeña aceleración de corto plazo y tenemos ahí una zona de soporte importante en los 15,98, ¿no? Parece que estas últimas jornadas nos ha dejado ahí un pequeño rebote sobre los 17, pero viene con una importante caída, ¿no? Desde las zonas de resistencia anteriores que teníamos en los 21,25. Por tanto, bueno, creo que sería una zona interesante que tenemos que vigilar, sobre todo la zona de los 16, entre los 16 y los 17, esa zona podría ser una zona potencial de giro, ¿no? Pero todavía no identifico o no veo o es demasiado pronto todavía para poder hablar de un potencial giro de nuevo al alza. Así que de momento, pues bueno, lo mantenemos ahí en stand-by, ¿no? Lo mantenemos Audax. simplemente en vigilancia. Perdona, Audax Renovables. Preguntan en WhatsApp si la ves con fuerza alcista todavía. Audax Renovables. Sí. Audas que, bueno, muy buen comportamiento, por fin consiguió consolidar los 1,44, ¿no? Eso generó ese fuerte explosión alcista. A ver, yo todavía no, o sea, yo no le veo en estos momentos con
una fuerza todavía demasiado alcista, ¿no? Ahora sí, yo creo que lo que hay que vigilar en estos momentos sería una potencial corrección, ¿no? Una vuelta de nuevo, lo que sería un throwback para volver a tomar posiciones alcistas. Yo en este entorno del 1,79, 1,80, pues no tomaría posiciones ahora mismo alcistas, ¿no? Corremos el riesgo de que en estos niveles de sobrecompra que estamos observando y bastante extrema, pues nos quedemos enganchados ahí bastante tiempo, ¿no? Yo esperaría ciertas correcciones técnicas que luego, pues bueno, me dieran ese apoyo, ¿no? No sería lógico que siguiera subiendo a un ritmo tan acelerado después de haberse tirado tantísimos meses en ese rango lateral entre el 1,44 y el 1,07, ¿no? Obviamente la compañía yo creo que está en una posición muy positiva. De hecho, pues bueno, ha tenido un comportamiento muy bueno en el último año, pero yo necesito ver alguna corrección técnica para buscar un mejor precio en este momento. Una compañía americana nos pregunta José en YouTube, el ticker es CRWD, C de Cáceres, CRW. WD de Dinamarca, es Ujú. CrowdStrike Holdings. Strike. CrowdStrike Holdings. Eso es. Bueno, pues ha tenido una tendencia al alza muy, muy positiva, de hecho superando esos últimos máximos por encima de los 296. Todo este proceso al alza ha sido bastante vertiginoso, pero bueno, parece que empieza ya a dar ciertos signos de agotamiento. Yo le diría que tiene que vigilar muy, muy de cerca el último soporte que nos dejó en los 273 y la estructura, pues ¿no? Se asemeja mucho a lo que estábamos comentando, ¿no? Con otros títulos, como comienza una fase correctiva o genera una fase correctiva, después hace un intento de volver otra vez a niveles de máximos anteriores, pero no consolida y parece que empieza a desaparecer el interés comprador, ¿no? Por tanto, cuidado porque el título podría estar marcándonos ya un primer indicio de corrección, ¿no? Nivel a vigilar ahora mismo, el nivel de soporte más relevante, como decía, los 273,73. También vigilar esta zona en la que se encuentra ahora mismo, al cierre de ayer, aproximadamente 293. También que vigile esa zona si la pierde. Y poco más, o sea, no se ve mucho más. No creo que sea un titular ahora mismo para tomar posiciones alcistas, también hay que decirlo, y yo creo que, bueno, vamos a ver qué reacción hacen esos 2,73, 2,93 y a partir de ahí, pues bueno, se podrían tomar algunas decisiones. Venga, en YouTube preguntan por Thale, ¿cómo la ves? Ahora que se está hablando mucho de la industria de defensa, del sector defensa, aumentar la inversión en defensa, ¿cómo ves Thales? ¿Y cómo Uh-huh. ves Unicaja para entrar? Unicaja. Vale, perfecto, pues ya lo tenemos. Bueno, en el caso de Thales, como bien decías, ¿no? Sector defensa, sector armamentístico, pues que todo el mundo, ¿no? Lo está mirando en estos momentos por todo lo que está ocurriendo, pero si nos fijamos, en el caso de Thales, pues rompió toda esa estructura lateralizada entre la zona de los 144-128, eso provocó un fuerte impulso que nos llevó hasta la zona de los 162,70, pero cuidado, porque tenemos exactamente la misma situación que comentábamos en otros títulos, ¿no? Ha vuelto a intentar atestar esa zona de los 162, no lo ha conseguido y tenemos 4 jornadas consecutivas con patrones de giro bajista. Por tanto, ahora mismo para entrar, yo creo que no sería una buena opción. Vale. Yo buscaría quizás zonas correctivas un poquito más bajas, ¿no? Buscaría la zona de los 145 como una buena zona de entrada en compra en Thales. Esa zona para mí sí es más óptima. ¿Y Unicaja? Y luego me comentabas Unicaja. En este caso Unicaja nos gusta bastante porque tenemos ahí una zona muy importante, la zona del 107, ¿de acuerdo? Que es una zona de resistencia anterior muy importante en la cual, pues bueno, hemos visto cómo sesión de ayer hizo un importante rebote, ¿no? Lo que definimos como un throwback. Por tanto, bueno, ese throwback está confirmado, ¿de acuerdo? Por tanto, ese entorno del 1.10, 1.07 me parece una buena opción para el caso de Unicaja y de momento la tendencia general del banco pues sigue siendo alcista. Así que bueno, quizás primer objetivo sería 1.25, que es la resistencia anterior, pero digamos, vuelta a la resistencia perforada, creo que es muy interesante a nivel técnico y ahí se podrían tomar posiciones. Me gusta mucho más que la otra que hemos visto de Thales en este momento. Una consulta más, venga.
Buenos días. Le quería preguntar al analista por Arcelor, por esto de las tasas antidumping que va a poner Estados Unidos a China. ¿Cree que es buena opción? Muchas gracias. Los aranceles, que los quiere triplicar Biden. Sí, eso he visto esta mañana la noticia, ¿no? Que Mm. quieren triplicar los aranceles sobre el acero a China, ¿no? Bueno, a ver, en el caso de Arcelor, técnicamente, porque obviamente todavía esto no, yo creo que no se ha reflejado, ¿no? No se ha descontado en las cotizaciones de Arcelor todos estos temas, pero si nos fijamos, Arcelor yo creo que tiene una zona muy interesante, la zona de los 23,20, 23,80, ¿no? Toda esa zona que fue de anteriores niveles de soporte, que ha aguantado bastante bien después del fuerte impulso alcista, pueden ser zonas interesantes para tomar posiciones alcistas. Obviamente, esto o tomar posiciones en este nivel implicaría que los niveles de stop estuvieran en los mínimos anteriores, ¿no? En la zona de los 20,24. Puede ser un poquito alejado, pero si hacemos el planteamiento de medio y largo plazo, pues bueno, el objetivo que nos plantearíamos sería primero la zona de los 27 y luego la zona de los 31, ¿no? Si queremos ser un poquito más conservadores y confirmar realmente un giro alcista para Arcelor, pues tomaríamos la referencia de los 26,95, la zona de los 27 euros, ¿no? A partir de esos niveles, pues ya, si rompe esas últimas 3 niveles de resistencia, 4 que nos ha marcado, a partir de esos niveles, pues ya sí podríamos estar hablando de un fuerte impulso al alza, ¿no? Que como decía, pues que nos llevará hasta la zona de los 30 a 31. Pero bueno, estos niveles actuales de 23,80 a mí me parecen interesantes, ¿no? Por lo menos para, aunque sea una posición agresiva quizás, pero para quizás comenzar con un pequeño paquete de acciones y ver a ver cuál es la reacción, Venga, yo creo que sí sería una me buena voy en opción. 20 segundos, 30 segundos, y me da algún valor, algún sector, algo que no hayamos comentado y que tenga buena oportunidad de entrada ahora mismo. O que estés vigilando muy de Pues cerca. mira, Adidas, por ejemplo, que Bien. era lo que te comentaba, ¿no? Que buscábamos antes una acción que, bueno, que estuviera en subida libre. Adidas Sí. rompiendo máximos crecientes de forma constante, tendencia alcista muy sana y sesión de ayer, pues consiguió batir también esos máximos de los 208, ¿no? Por tanto, para mí Adidas está en un muy buen momento. Creo que se seguirá comportando de forma positiva y para mí es un valor que hoy deberíamos tener muy en cuenta. Samuel Plaza, JF de Bloques España. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Que vaya bien el día. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Muchas gracias, Rubén. Hasta la próxima.